Autocrítica a la luz de la palabra. Sábado 12 de febrero 2022. Comenzamos el programa con una bella imagen de una orquídea con un color espectacular. Analicemos un poco esa imagen. Un buque, el propio buque de novia, toda del mismo color con detalles del color más intenso en el centro. Pero miren qué manera de hacer. Una manera tan organizada de estar allí, hablándonos de unidad a ti y a mí. Todas juntas en un ramo. Y la bella imagen la acompaña un bello texto de la esperanza, segunda virtud teologal que estamos conociendo a lo largo de este mes de febrero. En esta oportunidad es un salmo, el Salmo 31, entre paréntesis 30, versículo 25. ¿Qué nos dice ese versículo? Ustedes los que esperan en el Señor, fortalezcan su corazón, esfuércense y sean valientes. Esperar en Él, confiar en el Señor, eso nos transforma en personas invencibles, porque de su mano todo va a ser posible. Él conoce el proyecto de vida que tiene para cada uno de nosotros y nosotros solo debemos dejarnos llevar por Él que nos ama con locura. Pidámosle al Espíritu del Señor que en este momento de encuentro con su palabra descienda sobre cada uno de nosotros y decimos desde lo profundo de nuestro corazón: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Estamos en el tiempo ordinario, recordando que es la parte del año litúrgico que nos enseña cómo es Jesús para poderlo imitar. Año par 2022, semana 5, día sábado 12 de febrero 2022. Primera lectura, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, y luego pasamos al capítulo 13, versículos del 33 al 34. Recordando que un número seguido de una coma siempre nos indica que es el capítulo del libro que estamos trabajando. Salmo 106, entre paréntesis 105. Tenemos 3 estrofas claramente demarcadas. La primera de ellas, versículos 6 y 7a. La segunda, versículos 19 y 20. Y la tercera y última, versículos 21 y 22. Evangelio Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. El primer libro de Reyes está ubicado en el segundo peldaño del Antiguo Testamento. Son 16 libros históricos y el primer libro de Reyes, de la primera lectura de hoy, forma parte de ese peldaño, que nos cuentan la historia del pueblo de Israel. El libro de los Salmos es uno de los 7 sapienciales, ubicados también en el Antiguo Testamento, pero en el tercer peldaño. Allí está contenida la sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. Marcos, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Son 5 libros considerados los libros históricos de esta segunda parte de las Sagradas Escrituras, como lo es el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles nos narran la vida de la Iglesia desde sus
orígenes. Veamos a continuación la expresión que resume los textos del día de hoy. La expresión que resume los textos del día de hoy. Busquemos en la oración la claridad para avanzar en el camino. Busquemos en la oración la claridad para avanzar en el camino. Dispongámonos pues a comenzar con la primera lectura del día de hoy. Allí tenemos al rey Jeroboam, que mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¡Qué barbaridad! Transcurren y transcurren los años y en realidad no se nota esa fidelidad a Dios ni en aquella época ni en la nuestra. Veamos un poco más de esta primera lectura. Con la construcción de nuevos santuarios estratégicamente ubicados en los dominios de Jeroboam, este profundiza aún más no solo el cisma político, sino también el religioso entre Israel y Judá, que eran los 2 reinos que surgieron después de la muerte de Salomón. Grande era su temor de que sus súbditos se pasaran al bando de su acérrimo enemigo Roboam, si se les permitía seguir acudiendo a celebrar las tradicionales fiestas a Jerusalén. El verdadero sacerdocio se degrada y el auténtico culto se corrompe. Particularmente sacrílegas son las representaciones del único Dios de la alianza en la grotesca forma de los antiguos becerros de oro. Hagamos la autocrítica a la luz de esta primera lectura del día de hoy. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué becerro de oro adoras tú? ¿El tiempo que dedicas al Señor es de calidad? ¿A qué le temes? Llegamos al salmo del día. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas? Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Allí tenemos nuevamente este salmo, nos habla del becerro de oro que construyeron en el monte Sinaí mientras Moisés hablaba con el Señor. Todo lo queremos rápido en la vida. No podemos esperar y eso nos acarrea muchas dificultades como al pueblo de Israel. Y aquí en la otra imagen vemos el paso del Mar Rojo. Y una estrofa de este salmo nos lo recuerda. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Nos olvidamos rápidamente de las cosas. En este salmo se enumeran acontecimientos de la historia de la salvación desde el éxodo, la salida de Egipto, hasta el exilio babilónico. Se ponen de relieve las reiteradas rebeldías de Israel en oposición a la misericordia y fidelidad del Señor. Todo el salmo tiene un marcado acento penitencial y supone además que muchos israelitas se encuentran dispersos entre las naciones. Por eso la narración concluye con una súplica para que el Señor vuelva a congregar a todo su pueblo en la tierra prometida. Hagamos la autocrítica a la luz de este salmo del día de hoy. ¿Pides perdón al Señor de todo corazón? ¿Agradeces al Señor su misericordia y su fidelidad contigo? ¿Oras por los que están lejos? Vamos llegando al Evangelio del día de hoy. Una imagen espectacular. Toda esa gente que está allí sentada en el pasto verde, están comiendo pan y peces. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4000 hombres. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanutá.
Veamos un poco más de este Evangelio de hoy. San Marcos nos relata una segunda multiplicación de los panes, significativamente realizada por Jesús, pero en esta oportunidad en tierra de paganos. Hizo la primera multiplicación en Israel, en la tierra, en su patria, y la otra la hizo en territorio pagano. Se subraya aquí el hambre de la multitud que lo sigue sin desfallecer y el hecho de que algunos hayan venido desde lejos. Este milagro, como el muy conocido del maná en el desierto, prefiguran la Eucaristía que Cristo instituirá la víspera de su pasión y muerte con gestos y lenguajes muy, pero muy parecidos. El pan compartido, especialmente con el pobre, es además un gesto casi sagrado, expresión de una auténtica religiosidad. Autocrítica a la luz del Evangelio. ¿Cómo es tu seguimiento a Jesús? ¿Con qué frecuencia te acercas al banquete de la Eucaristía? ¿Compartes tu pan con el más necesitado? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos profundizando los textos bíblicos de cada día. Detengámonos allí donde el Señor nos coloca como un semáforo en rojo, una alerta, donde nos dice, aquí hay algo que trabajar. Y es un trabajo permanente el dedicarle tiempo a nuestra conversión. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas de hoy. Busquemos en la oración la claridad para avanzar en el camino. La primera lectura nos muestra que estando lejos del Señor, el rey Jeroboam tomó decisiones equivocadas basadas en sus miedos, que arruinan la vida de sus súbditos y de su país. El Salmo nos recalca la misericordia y la fidelidad que Dios tiene con cada uno de nosotros, a pesar de nuestras faltas. Busquemos al Señor en la oración para avanzar en el camino. El Evangelio nos enseña la importancia de la oración antes de emprender cualquier proyecto, por pequeño que nos parezca, para avanzar de la mano del Señor hasta llevarlo a feliz término. Busquemos en la oración la claridad para avanzar en el camino. Como todos los sábados, vamos a hacer el resumen de todas las expresiones que el Señor nos fue orientando en la semana. ¿Y qué mensaje tenemos de todas esas expresiones? Encuentra a Dios quien lo busca. Si no lo buscamos, pues ¿cómo lo vamos a encontrar? Abramos nuestros oídos para escuchar al Señor. Respondamos a su llamado y anunciemos su palabra. Pongamos nuestra vida en sus manos. Actuemos de cara a Dios. Él siempre quiere la salvación de todos, tanto de judíos como de paganos. Busquemos en la oración la claridad para avanzar en el camino. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a leer los textos del día para que los profundices y saques el mayor provecho posible de las enseñanzas contenidas en esas páginas sagradas. Después de leerlas, haz tu autocrítica, mira cómo está tu vida a la luz de esa palabra que acabas de trabajar, de meditar, de profundizar. Y recuerda siempre que la decisión es tuya, agonizar o vivir, y que Dios nos creó a ti y a mí para ser felices. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.